Me ha costado mucho elegir una pieza que nos hablara del hombre, de la persona en todas sus dimensiones, con toda su riqueza y profundidad, pero me acordaba mucho de una pieza que comenta MacGregor, que es doctor honoris causa por la universidad, en su libro Vivir con los dioses, ¿no?, que es precisamente esta pieza, ¿no? Es una pieza que no me interesa tanto en realidad lo que representa como lo que esconde. ¿A qué me refiero? Pues estamos hablando del origen mismo del arte, porque este hombre león tiene 40.000, se data aproximadamente hace unos 40.000 años, y sobre todo se conocen pinturas rupestres incluso anteriores, pero son de animales. Es la primera vez que el hombre representa a una persona, porque es una persona, el cuerpo es de persona y se ve claramente por cómo está erguido, cómo está anatómicamente construido, que tiene la atribución de ser un león. ¿Qué es lo interesante? Pues precisamente que nace lo que mejor diferencia a la persona de los animales, al hombre de los animales, que es su mente simbólica, la capacidad de desarrollar un pensamiento profundo y expresándolo de manera metafórica, también para introducir unas creencias que son también profundas, son trascendentes, van más allá de sí misma y que de alguna manera nos hablan de la intuición, de ese diálogo que tiene con el misterio del hombre desde el principio de las cosas. El hombre que tiene, este hombre león, está muy claro que se está refiriendo a atributos que el hombre, que vive en una naturaleza hostil y que cuando sale por ahí a cazar ve que hay unas fieras alucinantes, muy poderosas, a él le gustaría tener ciertos poderes de esos animales. Lo vemos incluso en los bestiarios medievales, ¿no?, cuando se representan ciertas virtudes o atributos que simbólicamente se atribuyen pues, a ciertos animales, ¿no?, como puede ser pues, el búho, la inteligencia, o la visión que tiene el águila, o el valor que tiene el león. Por tanto, nos está hablando claramente de ese atributo, de esa mente simbólica, y sobre todo de algo sorprendente, y es que si lo que regía la existencia de estas personas hace 40.000 años era la supervivencia, no nos podemos ni imaginar lo que debieron tardar en tallar varias piezas de cuerno de mamut, que es con lo que está labrado, para crear una especie como de figura que nos representa con un movimiento, además está con una autoridad, se planta delante de nosotros el hombre león, que nos deja pues sorprendido. Pero básicamente la pregunta por el hombre a través del arte no es tanto que debamos ser leones, como que tenemos la capacidad también tenemos una conciencia, somos conscientes de alguna manera de nuestra propia existencia, tenemos identidad porque tenemos memoria y tenemos un pasado, y este hombre león también nos habla de un relato, de una narración, de alguna manera de una historia que tiene que ver con los antepasados, pero también nos está hablando de una capacidad muy importante que tiene el hombre, que es la capacidad de imaginar, de soñar y de proyectarse en el futuro, hacia dónde va, que es el sentido que tiene también el relato y probablemente el héroe, que debía ser el propio hombre león. Al final, la pregunta que siempre nos quedará es si, aparte de ser perfectamente inútil como lo es el arte, ¿no?, que ya lo decía Oscar Wilde, ¿no?, dice, solo sé que el arte no vale para nada, y es una gran verdad, no tiene una utilidad práctica, y sin embargo es un alimento espiritual, ¿no?, y es sorprendente ver cómo nacen los propios albores del origen de nuestra especie, del hombre moderno, del Homo sapiens sapiens, ¿no?, y cómo, gracias al arte, el hombre exhibe esa inquietud por lo trascendente, por algo que es distinto a él, pero que sabe que es superior y que existe, y a través del arte trata de representar lo sagrado. Y he escogido una obra de arte contemporáneo, es verdad que es del año 84, pero lógicamente es una obra actual, ¿no?
para reflexionar sobre la pregunta por la verdad. Porque esta obra hay que ponerla en contexto, como todo el arte, ¿no? Y es necesario ponerlo en contexto. Finalmente es una manifestación que expresa un sentir, un espíritu, una visión del mundo de todo un grupo, y es un artista, el privilegiado, que sabe ser testigo de esa época y de ese espíritu, de ese deseo, de ese objetivo, ¿no? Entonces, claro, estamos en la era contemporánea, y Kabakov, que por cierto es ucraniano, y su mujer también, ¿no? Ilya Kabakov es ucraniano, y su mujer, con la que firma también o se atribuye esta obra, que es una instalación, es decir, que es un tipo de obra que tiene un formato pues muy contemporáneo, muy actual. Tiene que ver con un tipo de arte que podemos denominar conceptual, que consiste además en que el soporte del artista ya no es el material físico en sí mismo, sino que él fabrica un ambiente, un environment, para que el espectador se impregne de una experiencia y el soporte sea su propia conciencia, es decir, saque una idea, una conclusión. Entonces, cuando vemos la instalación de Kabakov, que tengo aquí delante en una fotografía, pues lo primero que ves es una situación un poco disparatada. Realmente la ironía es clave en las instalaciones de Kabakov, y muy concretamente en esta, que además se titula El hombre que voló al espacio desde su apartamento. Hay que ponerlo en contexto. Kabakov, que es ucraniano, pero es un ciudadano soviético cuando todavía la Unión Soviética existía y vivían todos bajo una dictadura comunista. Entonces, la reflexión sobre la verdad tiene en este caso encaje con lo que sería la reflexión sobre la propia libertad. Al final, aspirar o buscar lo que es adecuarse a lo que es la propia realidad es el encuentro con la verdad. Y las personas siempre tienen la inquietud y la curiosidad por llegar a lo que sería el conocimiento cierto de la verdad que les rodea, no engañarse. Y ciertamente un sistema totalitario, dictatorial, suele crear una especie como de ficción, ¿no? de falsa utopía en la que viven sus ciudadanos, ¿no? Entonces, la obra de Kabakov, cuando la vi, me sorprendió. Lo primero que me hizo fue sorprenderme, ¿no? Porque dije, bueno, esto es un disparate, ¿no? Un tipo que se ha montado ahí una especie pues como de... es un asiento con unas gomas, como... a mí me recuerda mucho, a lo mejor los que nos están viendo no vieron los dibujos animados del Correcaminos, pero el Correcaminos tenía un enemigo que era el coyote, ¿no? Y el coyote estaba siempre pidiendo a su Amazon, que era Acme, pedía por Amazon los inventos más disparatados para tratar de alcanzar al Correcaminos, que era mucho más veloz y más listo que el pobre coyote, ¿no? Que solamente tenía empeño, ¿no? Entonces yo cuando vi esto me acordé de esos inventos disparatados de Acme, ¿no? O sea, de repente una persona que, y hay que ponerlo en contexto, una persona que está sometida a la dictadura y a la represión de sus ideas por parte de ese sistema que no es democrático, que vive encerrado en apartamentos mínimos, en casas que suelen estar obligados incluso a compartir, que está rodeado además pues por una propaganda que es totalmente inmersiva, ¿no? Que es hasta amenazante, que es lo que forra todas sus paredes, ¿no? Y en un momento en el que Kabakov había vivido todo el orgullo de la Unión Soviética que trataba de transmitir a toda la población soviética de haber sido líderes en lo que era la conquista del espacio, hasta que Estados Unidos llegó a la Luna los primeros en el 69, pero hasta entonces el Sputnik fueron líderes, fueron pioneros, Gagarin fue el primer hombre en el espacio, y entonces había toda una propaganda que trataba de enorgullecer, ¿no? Pero lo cierto es que vivían en una gran mentira, porque era un país pues ciertamente en el que las personas no solo no tenían libertades, sino que además vivían con lo justo, vivían con muy poquito, vamos, sin ningún lujo y prácticamente una supervivencia. Entonces, al final vemos aquí a una persona que
trata de escapar de la realidad de una manera un poco surrealista y de una manera un poco ridícula o triste. Podríamos hablar de un suicidio, pero no podemos hablar de un suicidio porque nos entra la risa cuando el título de la propia instalación es El hombre que voló al espacio desde su apartamento, y luego tiene un subtítulo que es que todavía no se la ha encontrado, ¿no? Es decir, que consiguió escapar. Es con lo que sueña Kabakov y cualquier disidente, cualquier persona que realmente expresa su acercamiento a la realidad encontrándose con la verdad, y lo hace de manera libre, en este caso a través del arte. El arte también es un método de denunciar la mentira, de denunciar la falsedad y de reivindicar la verdad, que es la adecuación a la realidad que nos rodea. Y en ese sentido, bueno, pues esta habitación así, en la que, por cierto, lo más divertido no es solamente este asiento con las gomas, ¿no?, que le han propulsado y han dejado ese boquete enorme, es que los zapatos están abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente no puedes más que esbozar una sonrisa, pero en esta ironía ciertamente hay mucha verdad y mucha denuncia. Cuando hablamos de la pregunta ética, estamos también preguntándonos sobre el bien, que es algo a lo que aspiramos todos naturalmente. Sin embargo, probablemente la vida, las circunstancias nos llevan por derroteros en los que muchas veces nos alejamos, disculpándonos o justificándonos del bien, ¿no? Chagall, como artista, y su biografía para mí son un modelo, no solamente por su obra, o por mejor decir, su obra en realidad es expresión de una actitud totalmente ética, no solamente en el trabajo, sino en su propia existencia. ¿A qué me refiero? Bueno, Chagall es un artista que está dentro de las vanguardias en la famosa Escuela de París, que es tanto como decir que es un artista, es un verso suelto dentro de las vanguardias, no se adscribe directamente a ninguna. Es verdad que los surrealistas posteriormente lo van a aceptar como un antecedente, junto con Picasso, por ejemplo, o Giorgio de Chirico, a Marc Chagall. Y Chagall tiene una característica que es fundamental también, y de nuevo tenemos que poner en contexto la obra y el sentido que trata de infundir en la obra Chagall. Chagall es judío, dentro de la Rusia zarista todavía. Es verdad que él va a vivir y le va a tocar vivir lo que será la revolución bolchevique, pero Chagall es una persona que ama la vida profundamente, es una persona que aspira desde luego a la felicidad y que vive siendo judío. Tiene un problema, y es que allí en Rusia, bueno, pues los judíos los tienen de alguna manera concentrados en guetos, ¿no? En Vitebsk hay un gueto muy importante, y históricamente en Rusia, igual que en el resto de Europa, tradicionalmente o regularmente ha habido persecuciones, pogromos, ¿no?, que de repente, si algo iba mal, lo pagaban con los judíos, ¿no?, y había una matanza de judíos totalmente injusta. ¿Qué es lo más impactante de Chagall? Bueno, Chagall va a formarse en París. Cuando está en París en 1914, pues tiene, bueno, pues, la mala suerte de ir a visitar a su novia, que es Bella, que es con la que sale autorretratado volando, por ahí ahora comentaremos, y cuando va a visitar a Bella, que es judía como él, a Vitebsk, pues estalla la Primera Guerra Mundial, entonces ya se tiene que quedar ahí. Él, bueno, pues no se lo toma mal, porque, bueno, tiene la suerte de volver a reunirse con su amada, ¿no?, que la echa mucho de menos cuando está en París, pero eso le corta de alguna manera su progresión artística. Y durante esos años él va a tener una gran actividad dentro de lo que será, a partir del 17, la revolución bolchevique. Será también puesto en tela de juicio, y bueno, y al final nos encontramos con una obra, esta es de 1918, año en el que acaba la Primera Guerra Mundial, y es una obra que nos está hablando metafóricamente de la felicidad de la persona. En este caso es un artista, pero él está expresando su felicidad vital por vivir el amor, ¿no?, y sentirse, y es literal, ¿no?, como es el propio arte de Chagall. Si podemos definirlo de alguna manera,
Chagall en realidad introduce todo lo que serían las costumbres más folclóricas y más tradicionales del pueblo judío, en contacto con esa Rusia que él conoce, y le interesa mucho también el mundo de las fábulas y el mundo un poco de los cuentos o de las leyendas, ¿no? Entonces él se monta un mundo totalmente mítico, a su medida, personal, en el que él surca los aires, en ese enamoramiento, ¿no?, que es un estado, los que hemos estado enamorados, pues lo vives como de manera metafórica, pero él lo representa de manera literal. ¿Por qué tiene que ver con el bien este cuadro? Pues porque en realidad expresa lo que sería la comprensión de un mundo que siempre es una oportunidad y que siempre es bueno intrínsecamente. Y lo digo esto porque Chagall fue perseguido cuando era ruso, y después de la primera, cuando era judío ruso dentro de Rusia, cuando él consigue irse a París, tiene la mala suerte de que sube al poder un tal Adolf Hitler, que le va a dar por perseguir a los judíos. Y él, perseguido, va a tener que huir a Estados Unidos. Es decir, es una persona que va huyendo del este, de su propio país, que es Rusia, en ese gueto, va huyendo hacia Occidente, huyendo de la persecución de los judíos. Pero su obra está llena de amor, su obra está llena de esperanza. Él no devuelve el odio con odio, sino que devuelve el odio y la persecución con esperanza y con palabras o alusiones a lo que sería pues la felicidad absoluta, ¿no? Y sin duda, bueno, pues lo que es vivir el bien y compartir esa donación con la persona con la que más quieres, que es buscar también no solamente tu propio bien, sino el bien, en este caso, de los demás, ¿no? La imagen que propongo para la pregunta por el sentido es que, como podríamos decir que Gauguin me lo ha facilitado, ¿no? O sea, es la obra que habla, porque en sí misma esta obra él se la hace preguntando por el sentido que ha tenido su vida, por el sentido que tiene la vida para el ser humano. Entonces es una gran reflexión. De nuevo, adquiere sentido precisamente poniéndolo en contexto. Gauguin, a mí me gusta siempre compartirlo con los alumnos, no es desde luego un ejemplo de ética. A Gauguin no lo podríamos poner donde Chagall, porque precisamente él, a lo largo de su vida, y no estoy hablando de su calidad artística, a lo largo de su vida demostró pues un gran egoísmo. Fue una persona bueno, tan interesada en su propia prosperidad, que cuando llegó el momento de trabajar como artista, ya era mayor, él en realidad era corredor de bolsa en París, pero a partir de una crisis económica él decide dejar la bolsa e irse a pintar con sus amigos impresionistas como Pissarro. A partir de ahí tomó una decisión que realmente es sorprendente: sacrifica a su familia por hacerse pintor y abandona a su familia, a una familia muy numerosa con su mujer, los deja tirados, ¿no? Y se dedica pues a buscar lo que él buscaba, lo que en realidad anhelaba, que era el sentimiento, la pureza de sentimientos, anhelaba la pureza del mundo primitivo y criticaba mucho la civilización envenenada por los intereses materiales, ¿no? Paradójicamente, él que había vivido, ¿no?, o precisamente a lo mejor por eso, ¿no?, en el ámbito de lo financiero, ¿no? Cuando Gauguin hace este cuadro, lo hace al final de su vida, porque la vida que pasa es una vida que pasa viajando, precisamente buscando esa alma primitiva. Va a ser una persona vital, va a ser una persona feliz, no practica todos los vicios y sacrifica a las personas un poco a su interés. Los ejemplos no es solamente pues la experiencia que tuvo temporal con el propio Van Gogh, ¿no?, que bueno, pues esa experiencia que fue desagradable y que bueno, no fue nada fructífera, ¿no?, por lo menos en lo humano, aunque sí lo fuera en lo artístico, y que bueno, pues al final dejó a su suerte a Van Gogh en Arles,
También nos habla de un Gauguin que tiene la obsesión de irse a las colonias oceánicas que tiene Francia, se va a los mares del sur, se va a Tahití, y en Tahití, en las Islas Marquesas, pues va a hacer de su vida pues, una búsqueda del placer. De hecho, una de sus cabañas él la llamaba la Casa del Placer. Es famoso pues, por tener relaciones pues, con mujeres, con chicas que eran menores de edad, ¿no?, que no hablan muy bien a su favor, incluso bueno, pues a las Islas Marquesas transmitir la sífilis, ¿no? Por eso no podemos hablar desde un punto de vista ético de Gauguin. Pero a mí sí me gusta hacer siempre una reflexión, en este caso, lo primero, para salvar los muebles de la calidad que podemos todavía contemplar en Gauguin. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, hizo una reflexión pues hace ya muchos años, ¿no?, en su época, a principios del siglo XX, que me parece muy brillante, ¿no?, y era que en realidad no se trata de no juzgar a los artistas salvo por su obra, también los debemos juzgar o entender por las obras humanas, si fueron generosos o si realmente no se portaron bien con las personas que les rodeaban. Pero Tolkien se da cuenta, o por lo menos propone, que aunque una persona en su quehacer y en su vida fuera muy canalla, ciertamente la obra, siendo una obra tan espectacular, siendo una obra de tanta calidad, dice Tolkien que a lo mejor ahí es donde está todavía la región incorrupta de esa persona, y yo se lo concedo, realmente le doy esa credibilidad a Tolkien, me convence. Pero luego, por otra parte, fíjate este cuadro, que es un mural que lo hace pues, después de una experiencia muy mala que tiene. Él, cuando vuelve a París en 1895, va a estar 2 años, tiene una mala experiencia porque él, que vuelve con una fama pues, del artista que ha vivido entre los primitivos, entre los salvajes, pues no va a tener el éxito que él esperaba, no va a vender mucha obra, con lo cual llega allí, él pensaba salir de la ruina en la que vivía y se arruina más, realmente no vende nada, pero además los remordimientos que nunca tuvo en su proceder, de repente se le agolpan y le golpean. ¿Por qué? Porque se entera de la muerte de una de sus hijas y eso le lleva pues, a de repente ser una persona vencida. Tiene todas las enfermedades del mundo, desde sífilis, el hígado lo tiene machacado de tanto que ha bebido, y de repente cae en una depresión y está arruinado. Unos amigos le van a ayudar a reunir un poco de dinero y le dicen, bueno, vuélvete a Tahití, que allí tu vida, el final de tu vida de alguna manera, pues será mucho más fácil. Cuando llega a Tahití va a tener incluso un intento de suicidio, pero en este contexto, en este momento, él tiene un momento también de lucidez en esa depresión y se hace la gran pregunta de ¿qué es esto?, ¿no? O sea, ¿en qué consiste la vida y qué objetivo tiene? Y de ahí esta obra, que es tan pobre que la tiene que pintar sobre tela de arpillera, ¿no?, sobre saco de patata, vamos, ¿no?, extendido, ¿no? Y entonces hace una especie pues como de testamento vital, ¿no?, tratando de reflexionar sobre en qué consiste la vida. La narración, para no ser occidental, empieza de derecha a izquierda, en vez de izquierda a derecha, que es nuestro hábito de leer, es nuestro hábito de leer imágenes también, y entonces ahí es nuestro nacimiento, la plenitud del hombre de la tribu que está buscando alimento, las relaciones también sociales, el tiki o el tótem que está al fondo, que es como una piedra preciosa que nos habla también de lo trascendente, de lo simbólico, ¿no?, de lo sagrado, y al final a la izquierda vemos pues una momia inca en la que él se está basando para representar el final de la existencia, ¿no? O sea, vamos del nacimiento hasta la muerte, ¿no?, y reflexiona, ¿no?, y efectivamente pues lo que se está preguntando en orden es ¿de dónde venimos?, quiénes somos y a dónde vamos a parar.
En este momento podemos decir también que de alguna manera, probablemente, y yo confío en eso, el anciano y el enfermo y deprimido Gauguin de repente entiende cuál es el sentido de la vida, que es a lo mejor el que él no le ha dado.